mete publicidad de mierda. Sin un alemán. IP. Ah, no, IP no. ¿Qué pongo? Ahora sí. ¿Qué? No Aquí estás viendo ninguna cosa. ¿Una qué? ¡Ay, mira! Ningún anime. Ay, Salí, salí. No, ahora mismo no. Fíjate ver Oye. en Boku no Hero, está bueno. Uy, 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 ¿qué haces para que saltas así? Te caballos, te más que tenés, está falado, ¿no? Igual me han dado gratis con el cupón. Costaba 4.50, pero me han dado gratis con el cupón. Hacer bien la misión esa, ¿no? Vamos a ver, o sea, mejor que vos te vayas por los que están escapando. Y yo intento capturar uno que tiene armas y los demás los mato. ¿Ok? Bien, pues yo capturo lo que están escapando. Sí. Bien. O sea, atalos, ¿no? Atado y vete por el otro, que también seguramente debe ser más de uno que se está escapando. Bueno, pero son 6 solamente o hay Son- 6 y hay Normalmente dos? solo son 6, porque no Pero puede. me refiero a que van a estar Ya solamente sé, esos 6. ya sé lo que vos dices. Cuando había 4 sí Ah, había NPCs, pero son 6 creo que ya no. ah, Este mete bueno, También pego con el caballo. Ah, aquí ¿cómo? están. ¿Están aquí? A ver, llama a tu caballo. Así llamo yo el carro. Bajate el coso, ¿no? Ahí está. No te acerques todavía, no te acerques. Se va a vencer el tiempo. Sí, sí, sí. Allá viene. ¿Se puede atar un perro? No sé. Te va a bajar el estado. No, bueno, pues. ¡Cuidado, vino por ahí! Ah, unos jugadores. Sabes que era un NPC que te quiere matar. ¿Con qué se hablaba? ¿Con X? Hola, no. ¿L? No. ¿Con U? ¿Qué? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dale, vení. Ah, hay que buscar rutas. Para, voy a dejar el carro aquí. Préstame tu caballo. Así busco. Porque yo puedo ver las rutas desde el caballo. Vení, vení, vení. ¿Dónde vas? Ah, no, tu no importa si me acerco. No, dame tu caballo, estoy diciendo. No sé. Y subite si quieres. Ah, bueno. Ah, igual primero hay que bajarse para... Para capturarlo, sí. No, para identificar la cosa. Inspeccionar. A ver, dijo. Examinar una pista. ¿Dónde hay más? Aquí hay... qué mal hecho este juego. Está examinando caca. ¿Qué haría? Voy a ver, agarrar, que puedo agarrar. Ya roto ya, Es que bien. Bueno, cuando lo encontramos no te acerques todavía, ¿no? Para que acercar al carro primero. Bueno. Ay, ay, ay. Parece una serie de anime ese tema. Bueno, creo que no encuentro nada más.
Vamos. Es que son 6, no, aquí no está. Ah, en todos lados puede estar. No, aquí no está. Para traer el carro. Están ahí, dije. Ah, primero tenemos que controlar y después va a traer el carro. Sí, Si andamos con el carro directamente. pero es más lento, por eso. Primero vamos a buscar dónde están y después buscamos el carro. Por ahí. Pará, hay un perito que no quiero dar algo. Dale. Dale, camina. Ah, no anda en la misión, parece. Normalmente nos ¿Quieres dar un guía. tiro? No, nos guía a encontrar un... Uy. No, te Ah, espero. este tuyo. Ah, camina bien. Sí, no, pará. ¿Estarán ahí adentro? A ver si escuchan algo. La música, ¿no? No, no está aquí. ¡Ya sé! Vamos, mañana. Has quebrado el pot. Ya sé. Dale, subí. Dale, que va el tiempo. Ya sé. Pero va a ser esa pista también. Bueno, ya está. Baja, baja, baja. Ah, el movete, carajo. Voy. ¿Por qué lo Ya, hace? ¿para qué lo ha? Y por dejarse apretado, por eso. Ay, qué... Ah, ya están aquí, ahí están. Pará. ¿Por qué aparecieron? Porque ellos se echó a aparecer seguro, el otro tipo. Hay que usar el carro. Vete por en tu caballo. Sí. No me digas que lo hace escapar, el estúpido ese. ¿Se están yendo? Por eso que están Pará, pero no te acerques todavía. no, ¿Están quietos? tan quietos, ajá. Pará, no te acerques. Ah, Me mata lo que tiene armas. ay, espera. Ah, me están apuntando. Ah, ¿Para qué te acercaste, Mauricio? perdón. Dale, atalo nomás. Vete por lo que están escapando. Dos están escapando, Rápido. Sí. Toma tu caballo y... Ya tengo dos atados. Dale, por lo otro que están yendo. Voy. No sé sobre el caballo está. Están yendo, Sí, voy. ¿Y quién me está disparando? Listo. Ese juego se traba. Ah, ¿vos también? Creo que es el único. No, es que no lo podía atar. No reaccionaba. Bueno, ahí tengo los 4. Bueno, aquí tengo Ah, no, uno hay ya uno, directo. no, hay uno allá. Ya No, tengo este está 5. Tengo 5. A la mala, tengo 5. Vos lo atas también, ya está. Bueno, ponelo al carro, ¿no? Dentro del carro, prito. Vale, pon dentro. Ay, Acá que se van a desatar. ¿Qué está ¿el haciendo? caballo qué hace? No sé, se va. Sí, chico, se asusta. Ah, se está asustando, se está por lo que se está empezando a decir. Pero, ¿por qué te bajaste tan lejos? No me bajó lejos. Sí, iba moviendo. Está asustado. ¡Ay! Se va a cruzar tu caballo. Ese no es mi caballo. Si ¿Qué me crees? yo no puedo llamar mi caballo. Del tipo que estaba molestando. Ah, ¡Pa! ¿Qué hice que se destruyó? ¿Qué
¿Quién le rompió? ¡Pará! ¡Sí! Se rompió el carro, dice. Pará, hay que capturar eso. Ya está uno aquí. ¿Quién le rompió el carro? No, se me hace que ese culiao está molestando mucho. Hay uno libre todavía, Ah, hay uno libre todavía. ¿Qué haces? Captura que está libre. Uy, ¿Dónde ha ido? allá está, allá está, allá está. Por allá. ¿Dónde? No, ese es mío. Allá está Este- lleno. Para allá, vení, 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 por allá es. Yo tengo un caballo. Por otro lado es, dale que se va ahí. Se va ahí, ahí por ahí vete, ese Ryzen vete, por ahí está. No me marca mi Sí, boludo, sí, ¿vos seguí, marcas? seguí, seguí, rápido, seguí antes que se vaya. Ya te va a marcar. No me marca nada. Ya te va a marcar, sí. Ah, hijo de puta. Te estoy diciendo. En 45 segundos puedo volver. ¿Quién rompió el maldito coso? ¿Quién le rompió? ¿Lo mataste? No, le noqueado. ¡Lo mataste! Noqueo me decía a mí. No, lo mataste. Ay, bueno. ¿Para qué lo pegas? No entiendo. Perdón. Dice que concentrate. Estoy diciendo concentrate. Y bueno, es que tenía la cuerda y le pegó una patada. Yo digo, le iba a matar. Se están desatando todos, Se desató uno. Lo busco. O búscalo vos. Ahí está, ahí está. Vení, vení, se está yendo uno. Mira, aquí estoy atando uno. Allá se van dos. Establos. Micrones. Ah, se escapó uno. Por ese estúpido. Ya lo mato a este que está ahí. La concha. ¿Por qué lo pega? ¿Cómo hago para que lo ate? Déjalo Esta. ser, no tienes que moverte. Ay, ya se va uno. Ay, Dios, ¿puedo reiniciar esto? No. Pero vamos a otra misión. ¿Pero qué le pasó al carro, boludo? Y el tipo lo rompió. Oh, este culiado. Ahí está. ¿Hasta cuánto puedo cargar mi...? Uno solo. Voy con uno... En mi caballo está arriba uno. Sí. Ah, pero creo que el que está, está noqueado. No, pero agarra otro que no se ha muerto. Sí. No se va a escapar si está muerto. O sea, si no te mueves y haces clic, se escapa otro. Si no te mueves y haces clic, ahí lo ata. Un objetivo escapó. Ahí está. Pero vos también, ¿por qué te acercaste? Y Pero, dije, concentrate. ¿ya tiene el carro o cómo están? No, lo rompió otra vez. ¿Cómo entregamos esto que hacemos? ¿Y no ves tiempo? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, va. Justo se desató.
Y si lo golpeó para que no se desate, no se va a Sí, morir. sí o sí tiene que golpear. Ah, bueno. Pero de entregar, ¿qué está haciendo aquí? Ya terminó el tiempo ahora. Ya terminó el tiempo. ¿Dónde hay que entregar? Si ahí te dice el mapa. Ah, ya. Bueno, ese día pues... Bueno, es culpa del chabón ese. No, tu culpa también. No. ¿Qué tiene aquí en la cabeza? Abre, pues. ¿Ese es tu caballo? ¿O de ese? ¿Ese es tu No, caballo? ese Ese sí. no, no. No, es el de... ¡Eh! Me va. Ay, qué molesto que son. Que va a chaquetea de ti. Mató otro caballo, creo. Sí. ¿Qué? ¿Con qué dispara? Ah, con la escopeta. Oye, empujó y ha caído. Ay, Vamos a tener que capturarlo. Va con un lazo. Vamos con soga. Che, pero está bien mejor el caballo. Ay, ay, ay. Vale, busca nada y yo lo busco. dale. Cierto que no tengo caballo la puta madre. Está apuntando a mí. Está apuntando a mí. ¡Ay! ¡Ahí lo tengo! ¡Levántate! ¡Levántate! Bien. ¡No! ¡No! ¡Me tira al piso! Voy. Para, dejalo. Ahí está, ¿lo tienes? No. No. ¡Ey, No. no lo mates! ¡Ah, te mató vos! Sí. Ahí lo tengo agarrado. Boludo, ¿cómo te vas a cortarme la cabeza? Mi cuerpo sin cabeza ahí puede ser. ¡Ey, no vino el caballo! ¡Llama a tu caballo! Ah, ya viene. Perito, mi caballo, pues. Ah, esto ya se lo rindió. Bueno, vámonos. Vámonos nomás. Subí. Tenemos Victoria Morales. Te No. No, me mató a mí también. Vamos. Hijo de... Ahí viene mi caballo. Vamos. Es que muy lento contigo. Eso mucho, pues. Sí, ¿cómo no está disparando ni nada? Porque todavía está atrás de la montaña. ¿Ya te va a dar? Ahí está, ¿eh? Ah, no. Esos son otros. Para sacar el arma. Vamos a ser amistosos. Guarda el arma sería. Vamos a sacar el arma. Pick him up. Let's. You idiots! Yeah, we're idiots, all right. ¿Con qué se hablaba? Hey, boys. Look at it. We got ourselves a Mexican. What do you boys do? You guys want to buy this Mexican? You guys want to buy this Mexican? He's real mad. He's real feisty. There, you got. It'll be $100. Actually, no, he's cheap. It'll be $2. Y me lo llevaba, ¿viste?
¿Y está muriendo? Ah, el otro lo está matando. Ah, no, me mató a mí también. ¿Con qué mira se hablaba? Con la Z no. Con la B, ¿no era? No. No, con la B. ¿Cómo que va eso con la B? Eso, bolso. Ah, con eso era, para. No. Hola, hola. Hola. Hello, hello. No. Hello. Hello, hello, hello. 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 ¿Comida era esto? No anda. Bueno, da igual. Hola. ¿Qué puedo poner? Con la N. Ahí está, con la N. La N se habla. Ahí está. Y bueno, ves, te he dicho. Ah, pero solo se escucha si está cerca, debe ser, ¿no? Cuando no habla Sí, eso. sí. Solamente cuando se acerca. Bueno, o sea, hoy es otra misión de casa recompensa. Ya. Se hubiera pagado bien, 6 encima hubiera pagado, no sé, 1 de oro seguramente. Encima todos estaban vivos, agarré todos. Sí. Acercate a mí, ¿no? Si puede, no sé. ¿Tienes caballo? Todavía no está. Ah, no, ahí está. Me estoy echando al punto. Esto puede decir me molesta. No. No estás hablando. No. Sí, pues yo te escucho también, así que te de lejos. Ah, debe ser porque estamos en la misma cosa. Pues. Te pregunto cosas que no entiendo. ¡No! Me mata. Va a acercarte, pone tregua. Ya. No creo que me maten de vuelta. Me preguntó si soy mexicano. Mira, en Europa, No, mi caba. mexicano es igual a Latinoamérica. De toda Latinoamérica, mexicano. No hay otra cosa. En el caballo parece. Llévame. Están justo por ahí encima. ¿Ahí está el tuyo? ¿O quién es? Sí, ya está el mío. No, muy lento, Muy lento y encima maricón, no sé para qué sirve. A mí me da igual qué tan lento es, pero que no sea maricón, que aguante. Pues quiero, voy a tener el rojito, el negro, que es el más rápido, y uno macho, ¿viste? Uno fuerte. No macho. Y sí, uno no se caga. Si no está persiguiendo. Ah, no. Mono, déjame hablar a mí, ¿no? Déjame a mí. Que vos hables. Sí, déjame hablar a mí. Déjame esto a mí. Vos quédate atrás. Vos cubrime la espalda. Encima cuando me estaba atando digo, no, me preguntaba de dónde, creo que me preguntó de dónde estoy. Ah, yo te escuché, bueno, hermano, no escuché. Ah, bueno, hay que matar a todos. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué te tiras así? Dale, mata a todos. Bueno, O sea, no al coso, ¿no?
Ay, me mató un pescador. Bueno, no importa. ¡Ah, si matas a... ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué me empujas? Encima todo aparece en rojo, aunque no son enemigos. Ya mataste pescador. A ese no. Ya, no es la primera vez. Te baja el honor. Ay, ¡Casi a mí no! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ay, ay, ay! Casi me mata. es muy bueno matarlo cuerpo a cuerpo, boludo. No tengo nada de vida. Boludo, sí. Ahí llegó, Ay, no lo mata ahí está, el ahí coso, está. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo agarro yo. Vale. Puedo luchar si quieres. Ah, ya que estoy. Y si hay que esperar 6 minutos. Dale, caballo, mira, vení. Ve cómo se caga. De guerra dice que era, nada que ver. Ya están en muchos policías ya se hace de pareja. No, no, no te subas caballo. Pelutea. ¿Qué estás haciendo? No hay nada más, no me encuentro nada. Si todo está lleno aquí. Solo. Aquí. Solo X cae. No me sale nada. O sea, recoger nomás, pero o sea, recoger el cuerpo. Porque yo ya lo estoy looteando. Mira, aquí hay dos más. Es que igual Aquí hay antes no me dos. salían. Vení, aquí hay dos. Esos dos. ¿3K? Ajá, eso sí. Pero, Bueno. O sea, si estás en el caballo, siempre cuando presiones la F para golpearlo, golpearlo ahí nomás, porque ahí significa que se está liberando. Como te dice a vos, cuando te golpea se resetea. sí, sí. Yeah. Che, ¿cuánto largo este tema? Ay, no sé, no lo escucho porque ahora está la música del juego. Ah, eso lo saqué completo de música del juego. Eso negro, eso rojo que es. ¿Qué rojo? O sea, marca así como que me estuvieran disparando. No veo nada. Ahora sí una serpiente, algo. No sé, disparos a lejos también. O sea, cualquier disparo, cualquier cosa que escuches aparece como rojo en el fondo. Porque es como el sonido de... que tienes que tener cuidado. Eso no es. Ahí está.
Sí, ¿por qué tengo escucho la música del juego? Yo tengo desactivado. ¿Cómo es eso? Settings, Fetix. audio. No sé. Ahí está. Ahí lo saqué. ¿No se guardó? Si le dijera a este señor que está aquí, Y se baja el honor. Yo te estoy viendo honor para que me puedes buscar la música de las misiones. ¿Qué tienes ahí? Ah, linterna. nada. ¡No! ¡Me dispara! ¿Qué me chao? ¿Qué es? ¡Salvame! No, muy rápido estás muriendo. Muy rápido estás muriendo, no. Ay, ay, ¿Y dónde te dio en el corazón o qué? Me partí el corazón. Pero no le he hecho nada. Que estabas en el ¿Qué te camino, estabas en el camino por eso. Y tenías el arma en la mano. Quédate quieto. No le pegue por eso. Ahí está. Está bailando. ¿Cómo es Estoy calentando el motor. Calentando el motor estoy. Ahí está. Había 4 También trucos quiero para ver. hacer, pero no sé cuál era el otro. A bailar. ¡Ah, mira el tiempo! Mira, también va a bailar. ¡Salí! Me está a putear al otro. ¿Cuánto me tenían que dar supuestamente? ¿Cuánto dieron? No ha llegado a que me den, tenía 7 y no ha llegado a 8. Bueno, no sé, 20 por ahí estamos hablando. De oro, ajá. No da tanto, máximo da 32. Sí, 36, a ver, 32. Es que el de 6 hubiera dado 1 de oro seguro. Porque eran 6 vivos, o sea, el que te quitan el 50% si está muerto. Ah, no estoy yo. Che, hay una misión ahí arriba. ¿Vamos? ¿Por ahí se subía? ¿Dónde se subía? Pará. ¿Dónde está yendo? Reencarnar.
La cinematográfica ya estaba siguiendo. Ah, he puesto cámara cinematográfica. Así que está siguiendo, así que supongo que ya va ahí. ¿Cómo que está haciendo, no? A vos te va siguiendo. O sea, donde he marcado. Creo que hay un mapa de tesoro. O se regalan una. O sea, no regalan, o se vuelve robas. A ver. Claro. ¿Va? ¿Está abajo? Ah, no, ahí está. Entonces, A ver, ¿qué digo? ¿dónde estás, Mauricio? Y estoy yo. ¡Ah! Oh, ¿no me ven el mapa? ¡Ah! ¡Ayúdame! ¿Qué ¡Hay pasa? coyotes! No. Vení, ¿dónde estás? ¿Ves? ¿No te puedo? Ah, ya, ¿por qué estás ahí? Y fíjate el mapa, nada que ver con la marca. Yo también, estoy diciendo que vení, no, vení. Estoy diciendo vení, no te vayas a la marca. Estoy diciendo que vengas para hacer la misión que hay aquí. ¿Por qué marcaba ahí? Porque ahí nos vamos ahí, pero te dije, vamos a hacer esta misión. Creo que baja porque mi caballo se cansa. Sí, vení, dale. Necesito ayuda a ese tipo. Ah. Dale, que se va a morir. Más rápido. La tira caballo. Mi caballo se cansa, está en el brazo. Estoy haciendo gordo. Si lo corro, dice. Ajá. Entonces, ¿arriba de la montaña o abajo? Arriba. Ah. Un rato se cansa, pero capaz es lo de comer. No, tiene que ver. Ese de comer solamente para que se regenera, pero no para que no se canse más lento. Claro. Dale, que se va a llenar... se le va a llenar el cerebro de sangre. Ahí voy. Sí, va a ser. Se va a morir. Se le va a llenar el cerebro de jugo. Dice. Sí, la boca arriba. Boca abajo. Boca arriba. Ya. Cabeza abajo está. Boca abajo. ¿Por qué diría que con la boca? Cabeza abajo está. Panza para arriba. No, tampoco. Pierna, pata para arriba está. Ah, pata para... Ah, de cabeza, boludo. Y cabeza para abajo está diciendo. No, no has dicho cabeza para abajo. Sí. ¿Qué pasa? Lo salvé de esos cachorros que vi aquí. ¿Pero se ha bugueado o...? Va, no sé, yo lo veo diferente. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves vos? Ya te mando fotos. ¿Y está atado que no? No, no sé. Está atado en el árbol, vos lo tienes que liberar. ¿Y bueno, libra? Liberalo vos. Estoy esperando. Disparale, no, disparale a la cuerda. Pará, que quiero... No hay cuerda, ya tengo que ver cómo saca. Ay. Ya es muy preciso que ya le disparé. No, pará, déjame. No, mostrame. Con la cabeza ¿Dónde? así. ¿Dónde mandaste?
Ay. sa- ¿Por qué está así? Está aquí arriba, mira. Mira, sí, ese Bueno, ahora- cayó. Dame mi plata. Dame mi plata. No, pero no, déjalo, déjalo, déjalo. Ya me va a dar. No le apuntes. todo para arriba. Ah, pero otra vez. Voy. Me llegó un paquete de mi, para mi vecino. Ay, mira. Mira, me bajó el estado. ¿Cómo me bajó? Me bajó. El honor. robaste? Por el honor me bajó. Por haber Robado. disparado una vez sin querer. Me bajó el honor. Ay, Por boludo, andar. pensaba, aquí estaba este animalito y yo pensé que me decía de despejijarlo al chapón. Ya estaba comprobado, pues. Pues sabes, despejando también te dan ítems, ¿no? O sea, sin quedarse con la piel. Te da, Ya. te la carne, todo te da. Escucha, me voy a comer yo. ¿Cómo vuelvo? ¿Vas a seguir estando? Sí. Bueno, ya voy. Chao. ¿Qué le hiciste? Eso le chorea, no. ¿Está muerto? No, no está muerto. Bueno. Ahora sí. No. ¡Ya golpearlo! Ahora sí está muerto, parece. Ah, sí está muerto. Para asegurar. No, ahora sí está muerto. Antes estaba noqueado. Antes no me aparecía, ahora me apareció blanquito. Ya no puede ya. Está muerto. Está muerto. 500 veces mucho está muerto y no estaba muerto. Está muerto, Ah. dije. Bueno, Ay, me me imagino baja, que va a me ir baja a el comer. estado. No, dale, librate, no te vas a ir antes. Ay, te imaginas. ¿Qué hace?
¿Tengo pimienta o qué? ¿Cómo que no tengo pimienta?
dog's age. What can I do for you? Beer for you. One beer. This your usual beverage? Beer for you. Here we are. You sure you got room for one more? I ain't one to tell you your business. Watch your step. You damn idiot! I'm gonna make you pay! Untie me! Now! You damn idiot! This ain't good. You cut me loose.
Untie me! Now! This ain't good. This ain't good. You damn idiot! Damn it! Hey, you behave now, because you in my sights. Always better when they're alive. Makes it look more ethical, you see. You can count it, or you can trust me. It's all there. Thought you moved on. Good to see you. Read up on the guns there in the catalog. I'll fetch them for you to take a look. You want me to add something special to that weapon? Make sure you stock up on bullets. Always best to have more ammunition than you might need. Happy to do a little extra work to that thing. This gun's gonna fail you if you don't clean it right. Make sure you stock up on bullets. Piss poor state you keep this weapon in. Always best to have more ammunition than you might need.
chat. Rey hablando solo, estaba muteado. Ay. No, ¿cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? Porquería. Hola, Sí, ¿me escuchás? sí, Ah, bien, me había pasado a Fecache. sí. Chuta, es muy fuerte ahora, para. ¿Cómo? Está fuerte. Tengo a 100%, está fuerte. Vaya, no me deja. Espera, espera, pero ¿tienes activado el coso que no? ¿De la supresión de ruido no? No, la otra. No, la automática esa. ¿La qué? La cosa automática que decía. Sí, sí tengo activada. Vamos, está bien. Voy a venir. Ahí me la quedo. ¿Qué se dice? El ruido lleva el objetivo hasta la comisaría. Sí, sin querer lo maté. Ajá, estaba viendo ahí que lo ha matado. Que le dispara el caballo y se murió también, no sé cómo. O sea, ni siquiera se cayó al piso antes, ya se murió. Me meto a disparar. Jueguito mal hecho de la foto. Sí. Vamos a tomar una cerveza, vamos a emborracharnos, vamos a darle cachetada. Keep on your best behavior now. I'll be watching. ¿Qué quiere el sheriff ayudante encima? ¿Me está insultando? Estoy esperando que termine el tiempo. Ya te lo voy a entregar. Vamos a... Vamos a escupir, no. Una, dos. Buenas. Well, howdy. Well, howdy, me dice, ¿qué? ¿También el sheriff? Ah, sí, también tiene stretch. There's something peaceful about this backcountry. That is, till it starts raining lead. Hey, Encima que están tocando Mario Bros ahí en el bar. ¿En serio? No, no hay parecido con Mario Bros. Muy parecido a Mario Bros. Lo que A tocaban ver, ahí. ahí voy. No, ahora creo que ya no. Ah, Ya, ¿Tara? ¿Dónde estás? y si relejo. Dale, te hago capitán. Ay, me caigo. Te hago capitán, dale, vení. Caigo, capitán. Tendrá que ver. Ay, no sé, no me gusta. No me gusta que haya que ir tan lejos y. No sé. Y ¿cómo ves el mapa donde están bajas y alturas? Sí, pero hay que pagar. Bueno, es que vos quieres Santiago todo plano, que... No, tampoco, pero. Sí, lo puedo pagar aquí.
Vale, vamos a tomar. Yendo. Ahora. O sea, el online es una precuela del modo historia. Y el modo historia es una precuela del Red 1. O sea, Sí, así es. nosotros somos lo del principio. El Shred 1 somos nosotros. No, nosotros debemos estar entre el Shred 1 y el 2. No, No, nosotros entre somos el el 2 y el primero, 1. primero somos nosotros. Nosotros somos la Primero, pues, el precuela. 2. Sí, nosotros somos la precuela del modo historia somos. Eso pasó antes. Claro, pero Shred 1, el Red Shred, 1 pasó después de Red 2. claro, pero nosotros no estaríamos entre el medio. No. Primero nosotros, después modo historia y después Red 1. Claro. No tiro este. They ¿Cuánto me live pagan? violently and they No te die. caigas, caballo, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Bien, bien, bien. Vamos, me han pagado 4 me 0.16. pagó, 4. Hijo de puta. ¿Cuánto pagó vos? Ah, no, 0. 16. 16 me pagó, era el coso de... Era el ¿cómo se llama? Desafío diario. Desafío No, diario, o sea, pago tropieza 4. el caballo. Boludo, se tropieza el caballo, ¿qué onda? ¿Cuánto dijiste que te pagó? 0.16. Ah, bueno, de mí también, 16. How do you do? Bueno, que sí está algo. Boludo, no puede ser que se... A ver, vení a tomar. Uy, One beer. caballo maricones. Beer for you. One beer. Warm beer. O sea, cerveza caliente. Bueno, cerveza caliente. Bueno. Si me dice caliente, o sea, Beer for you. cerveza caliente, bueno. Vamos a estar emborrachando. Aleluya, por fin llegué. Looking pretty well drunk. Hola. I ain't one to tell your business, but you might need a break. A ver. Para ver, vení. Creo que no se creo que en el bar nomás se puede, no sé. O sea, en el bar donde te mostré yo. Porque no me aparece nada. Ah, no. Hey, just please put the gun down. Sí, El arma te dicen. sí. What's the matter with you? All right, I know folks like to get rowdy, but rules is rules. Ah, ya me pega feo esto. Good evening. No, todavía está igual. Drinks. One Un beer. poco más, entonces, a ver. Ay, me pega feo, ¿Y ahora? No, todavía no. What's your problem? Pará, ¿qué le haces? La miro mal. Va. ¿Qué pasó? You sure you Va. ¿Para qué? Ah, me estás buscando, pero... ¡Si él empezó! Que está la ley en pretty well drunk? ¡Para, me estoy cayendo! Creo que... ¿Qué pasó? Se puso pantalla negra. Uy.
Creo que me noqué. Ay. No recuerdo qué pasó desde ahora. Ay. Mira dónde aparecía. El lado tuyo aparecía encima. Ajá. Ya, ¿cómo bajaba así? Ajá. Me he hecho mierda yo. Y me siguen buscando la puta madre. I'll be. You're clumsy. Bueno, hay 4, a ver cuánto pagan. Listo. Evening, sir. ¿Listo? Ahí está. ¿Mm? Vamos. Vení pues. Bueno, después llama a tu caballo. Sí, mi coche no sigue igual. Ok, son 4. 4 son, ¿no? Bueno. Va a matar a todos, ¿no? O sea, vos... ¿Cómo? Vamos a atar a todos. O sea, no apretes W, es lo que sea. Mientras Sí, que... ya. Mientras que apretas el clic. Y ahí no lo pega. Para matar. Ay, mierda, ya estamos aquí. Vamos a matar al NPC. Ahí Vete, está. vete a vos, pero que está escapando. Está escapando. Llama a tu caballo. No, llama a abuelo que está escapando. Bueno, aquí está, aquí ya todo uno. Lo ato Vete y por lo otro pongo lado. al caballo. Uy, 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 uy. Ah, se va a escapar uno, Se va a escapar uno, Mauricio. Voy. ¿Dónde? Ah, ya, voy. Bueno, mi caballo tiene un cumple. Quiere venir. Ese no, no, venga, no estoy yo. Ah, recién aparece. ¿Cómo que si aparezco allá hay uno? ¿Vos tienes cuánto tienes vos? Uno ya estaba hace rato. Hay uno que se está yendo. Este es. A ver. Aquí está, aquí, Este. ahí tengo. Yo tengo 2, vos también necesitas 2. Vamos a el otro tuyo. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Tienes 2? ¿Tienes 2, sí Ya o no? está, creo. Sí, aquí está uno y el otro está allá. Bueno, agarra los 2 o llama el carrito. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Uno se escapó, dice. Escapó. ¿Y cómo que se escapó? Yo tengo 2. Y yo ¿Dónde se- también aquí. No sé si el No, mío se habría escapado. y estoy diciendo, ¿y cómo se va a escapar? ¿Y el otro tuyo? Yo tengo 2. Entonces no sé qué ha pasado. ¿Nos va a contar? Simple, la misma cosa, no, contigo, no. Mierda, me ha matado. Pero si los atas que... Con el tiempo se desatan. Sí, pero recién la había atado. Bueno, te hacerlo rápido. Tengo 2. Sí, me ha El matado a otro mí. también, vete el otro. No, no Sí, vaya a querer escuché. escapar otro más. Chino, mira mal el carro ese. No, se quedó ahí parado. Vení, búscame. Lleva ese y vení para acá. Para que quise... Por eso, agarralo y vení para acá. Sí, ahí está. Cuidado al chico nomás. Oh, yo... No sirve eso que me estás diciendo, te juro. Y apretó clic y lo noquea. No, o sea, tiene el lazo en la mano, ¿que no? Lazo en la mano, no te muevas y aprieta clic. Y eso hecho y se la pateó. Pero igual me Lo cuenta hiciste como muy que... rápido, dejarle por lo menos medio segundo sin hacer nada y ahí apretas clic. Y eso y Dale, eso, vení, pero vení, bueno. vení, dale por ahí. No hay tiempo. Voy. Pero en caballo. Bueno, ya está. No viene mi caballo. Atrás tuyo Ah, está.
¿Este qué hora está atrás tuyo? No sé si es lag o no sé qué es. Bueno, ahora bajate. Cuidado a estos dos. Bueno, Cuidado nomás que no se te desate la chica. ¿no la puedo atar a la otra? No, no, el otro déjalo ahí nomás. Si no no se va. Ah, pero aquí nomás es. Aquí nomás es. ¿Dónde es? Voy a entregar este para. Voy a entregar este y voy con el otro coche. Ni necesitaba el carro. Ah, igual, voy en el carro igual. All right, I'll gather your bounty. Toss him in a cellar. Viene un NPC. ¿Está por escapado o qué? Sí. Ponelo adentro. ¿Está? Ve, hago así y viene para acá, ve, no lo noqueo. Sí, chido, no sé si a veces. Para mí es lag. Pero déjalo por medio, si uno por ahí no hagas nada. Y ahí recién. O sea, parato justo al lado del objetivo. Y aprieta clic. Lo mete para adentro. Y se escapó uno, ¿cómo pues sí? Uy, Estoy ahí. uy. Pero corre, dale, apúrale. Toma su tiempo el vago para. Uy, 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 uy. No, no te rompas. No te rompas. No, te esperando, mátalo. Me bajó el ¿A la playa? honor, me bajó el honor. Sí, O sea, me bajó el honor. Si él me empezó a disparar. Ah, lo hubiera atado nomás, yo también. A ver, no puedes parar, no se ley. No, mentira, bot. para. Dale. Ah, cierto. ¿Qué me dijo? Haz la Hijo callada. de perro. ¿Cómo se lo que te- Put them in a cell. Time for running is over. Time for punishment has begun. You can count it, or you can trust me. It's all there. No, pero no te suba otra vez. Mate. ¿Cómo que 16? 16 me apagó, 16. Me pagó 20. Pues guardaste, vos dejaste que apagó uno por eso. Ay, Dios. Voy a L... atrasar. Bueno, voy a comprar un coso para salir corista. ¿Cómo era? ¿Qué? Online. Para si aprieto eso me voy solo, ¿o qué? A ver. A ver, seguime. Espera, tiene una arma. Bueno.
A ver. ¿Dónde estaba el arco? Ah, claro. Pero, ¿tienes caña de pescar ya? No, Ah, sí, no te llega a nivel, creo que sí. no me llega a nivel. No te llega a nivel para para caña de pescar. Pero para un arco sí, no sé cómo. Pero arco normal, supongo. O mejorado. Había 2 arcos que podía comprar ahí. Pero bueno, comprar mejorado de una. A ver. Arco mejora. Ah, no, mentira, no me alcanza. ¿La plata o el nivel? La plata, la plata. Y bueno, no juntar, no compra el normal. ¿Un cubo lo vas a usar? Sí, ¿no? O sea, lo vas a tener desbloqueado, pero va a estar... Está molesto nomás ahí. A ver, revólveres. Mi elección el mejor era el Navy. Ese tengo yo doble. Doble Después, acción. después hay que ver, ¿cómo se llama? Las pistolas también. Eso no tengo Ajá, nada. señal automática, Mauser. Mouse es alemana. Ajá. Voy a ver un. Voy a ver un sombrero, creo que sombreros hay. ¿Dónde estoy? Estoy en la tienda, ¿no? No sé dónde estás. O sea, no, creo que no estoy en la tuya. Esto, ropa, a ver. Sombreros. Me gasto la plata en un sombrero, dice. Va, me mando aquí. Camilo, ¿Cómo hago? ¿Qué? me gasto No, la plata en un sombrero. no. Bueno, No, si yo también no compré ningún accesorio. tengo que ver. Bueno, A ver, yo. comprar mejor arma. Hay uno que es nivel 37 que está muy bueno. Este también está bueno, pero no, me dejaron. Ah, ¿cómo es?
Hello YouTube, how's everyone doing? It's Professional here. So today I wanted to make an ultimate guide on the moonshining business in Reddit Online. I promised you guys this as soon as possible. I am now level 20. I'm sorry for kind of the delay in the guide. I was just pretty busy with GTA also, but I've been working on this guide in between, and it's finally done here. And this guide will basically teach you everything about the moonshine business, how it works, anything you might need to know, things to avoid, things to get. And if anybody has any other questions, just post. Que hay cosas que están buenas, pero están caras. Mi caballo que quiere es el 42 de oro, así que... ¿Cuál Y todavía, ya te... Mira, ¿cuánto oro tengo? 46, casi 47 de oro tengo. Pero no puedo, no tengo nivel. Hay una cosa que está uno de oro. Ahí me voy a comprar. ¿Para qué? No. Una gabardina esta buena. No. ¿Por qué no? Pero necesitas 15 oro para tener... Para poder empezar un trabajo. Bueno, bonito de oro no hace nada. Them down below. I'll try to reply to as many people as I can, but I hope that you guys enjoy this guide. Now, let's get started. Okay, so now on, we're going to be purchasing a moonshine business. The moonshine business, unfortunately, is going to cost 25 gold. This is 10... 25 de oro cuesta. 25 de oro. Un negocio para el licorista. Y eso que vos decías que está mejor aquí la economía que en el GTA. Nada que ver. Y está bien. Pero igual, o sea... Pensaba que sea más tan caro. Gold more than the rolls previously for 15 gold. And I don't recommend, buying gold bars for this. Just grind it in the game. Play plenty of bounty hunter missions if you have that. If you don't have bounty hunter missions, do a bunch of stranger missions. You can also, do daily challenges, stack up 25 gold, and just buy the moonshine business that way. You only have to spend 25 gold one time. So don't worry about the location. Pick whatever location you think works best for you. You can always change it afterwards for $250. It was actually not that much. I wouldn't say it's much. Ahora, ¿qué? Si me compro la gabardina. ¿Qué es uno? ¿Pero qué es? ¿Cosa? ¿Una gabardina? ¿Qué es? Es como un saco, que está bueno. Ah, bueno, si te queda bien, bueno. Definirme qué es quedar bien. Y si te... Bueno, no sé, si te queda fiero, porque, no sé, Está uno de oro. que yo no sé cómo es. Me la Si compro. te lo vas a poner, no sé. Y sí, ahora lo tenés ahí. Te lo vas a poner. But it wasn't as much as I thought it would be to change. So you can always change it for cash. You only have to pay 25 gold once. As for the location, what location should you get? Ahora vamos al armario. I don't Vamos a recommend abrir el getting armario. Grizzlies. I think Grizzlies is personally the worst location. That's just my opinion. I got Grizzlies as my first location because I just wanted something up in the mountains, but I ended up regretting it because the terrain up there is just not that good. It's kind of rough. The wagon can hit a bunch of rocks. There's a lot of paths that aren't clear, and you can damage and lose moonshine bottles this way. I'll cover how that works a little bit later. As for Hennington Steed, that area is pretty isolated. It's not that bad in terms of selling, but there's like this big giant... No, ¿qué dice? Hello YouTube, how's it? Ay, mierda. Bueno, a ver. Uy. Moonshine business.
Ladies and gentlemen, the Moonshiners DLC for Red Dead Online is finally here, and I'm here to give you a quick overview how you can get started with your Moonshiners business. When you first load into Red Dead Online, what you will see on your top left of your screen is a message telling you to head over to Emerald Ranch. If you do so, you will be seeing a mission marker, and upon entering that mission marker, there will be a cutscene playing, which will kind of go over the story behind. If you do so, you will be seeing... When you first load into Red Dead Online, what you will see on your top left of your screen is a message telling you to head over to Emerald Ranch. If you do so, you will be seeing a mission marker, and upon entering that mission marker, there will be a cutscene playing, which will kind of go over the story behind the whole Moonshiner business. Once you're done watching that cutscene, you will be given a map, and which will have 6 locations on there, which will allow you to choose what location you want to start using. Pero, ¿cómo compro el negocio? No entiendo. No me dice. Cine, login, pose. Help, a ver, help. General, combate, crime, horrors, actividades. Hunting, fishing, poker. No necesitas jugar con poker. Horse, Red Online. Series, Gold, Spitz. Aviestramiento de cosas. Ah, bueno, entiendo. Para ser licorista primero hay que ser comercial. Hay que subir de reputación con el comerciante. Crips Letter. Lo que me faltaría sería un buen sombrero y andaría. No me quiero hacer... ¿cómo se llama? Disfraz de Zoro, quiero sacar. Hello YouTube, how's everyone doing? It's Professional here. So today I thought that I would make a full guide on the trader in Red Dead Online, and I promised you guys this guide when I would hit level 20, and I've hit level 20 recently with this. So in this guide I will be showing you guys how to maximize profit with the trader, things to do and things not to do. So just like in my intro video, to start the trader business, what you need to do is you need to go to the post office, you get this letter from Crips, and then whatever town you're the closest to, Crips spawns at that general store. For me, he spawned in Valentine, but he will spawn at whatever location is the closest for you. And when you talk to Crips, he'll give you an offer to start the business. If you play on the PS4, this will be free. If you play on the Xbox One, this will be 15 gold bars. So get that, start up the business with him. Now, when you start up the business with Crips, you're going to notice it's very similar to an MC business in GTA. Very, very similar. Only difference is that... máscaras, no sé cómo decirlo. No sé. ¿Dice máscara que cubre la cara completa o solo la mitad? No, la mitad como pañuelo. No, eso no sé. ¿Sí, dónde estás vos? No estoy en la tuya. Ah. Hay uno en la tuya, para. Una que se comerciante, a ver. Se me dice solicitud para unirse enviada a Mauricio, pero o sea, nada que ver, o sea, me uno y ya está. Ninguna solicitud, nada. Ah, mira rápido, mira de rápido, ¿qué es? ¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso! No, había encontrado a esta chica aquí atada. ¿La encontraste, chicos, o estaba atada? Bien, la encontré atada. ¿La encontraste atada? Sí. Métele a la cárcel. Vamos a la cárcel. Oh, está AFK, parece, así que... Ahora desatarla y la ato con lo mío. ¿Por qué no puedo? Ahí está. ¿Dónde está? No sé, desapareció. ¿Desapareció? Sí. ¿Dónde desapareció? You ain't supposed to be here. No need to take that shit. I got your back. Die in hell. No, ¿por qué me...? Pero, ¿por qué? No había hecho nada, boludo, vaya a la mierda. Ahí está, aquí está. Todo el pueblo va por... Pero, boludo, no había hecho nada, me tropezó con uno nomás. ¿Desata sola? Vení, abrí la puerta, vení. Pues matate de buena vez. No. Primero muerto antes que vivo, bueno. El caballo, tírate pues. Ah, le morís al que jugaba. Ah, igual, ya me están dejando de buscar. Ahí se querían desatar. Se querían desatar. Se querían desatar. Ahí está, ahí se desató. Estaba AFK, parece. Pero están pasivos. ¡Mi para acá! ¡No! ¡No! ¡Me ató a mí! ¿Qué? ¡Me ató a mí! ¡Ah! ¡Me ató a mí! ¡No! ¡No! ¡Salí, caballo, saliste! ¡Vení, Mauricio, ayúdame! ¡Ayúdame, me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Me lleva! Uy, ahí, a ver. ¡Dale, Mauricio, vení! Ay, mi caballo es lento y se cansa rápido. Está gordo. ¿Dónde está? No, ese no. ¡Aquí estoy! Desatame nomás. Desatame. Empujala y desatame. Ahí está. Desatame, 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 desatame. Por desatar, por desatar. Este Cuidado que chico... te matamos, te matamos. No, no. Que tiene las reforzadas y no puedes sacarla. Saca, saca, saca. Atala a ella si quieres, atala a ella, dale. No, se va a enojar, se va a enojar. Quiere ver qué hace, quiere ver qué hace, ve qué hace. Te mata de vuelta. Yo lo quería matar, por eso. Ahora, no. No la ates, pues. No. No. No, 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 pará, deja, 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 deja. Salí de ahí. Perdón. Se va a desatar, se va a desatar. Yo quiero llevar el caballo y golpearla cuando se... No, ya se va a desatar. ¿Por qué me golpeaste, Mauricio?
No le haga, pues, pobrecita. Quédate quieta. Quédate quieta, dije. Se va a rendir. No se va a rendir. No se va a rendir. Vale, le doy con la escopeta. No, Mauricio. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? No entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué me chocas? Caballo, ¡Ay, se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! Y sí, porque vos me golpeas, vos me... Ahí está, ahí está. Y si vos me tiras, claro que se va a escapar. ¡No, vos no! ¡No, para! ¡No! ¡No, no! ¿Cómo cancelé esto? ¡Ay! ¡No, mira, me caí! ¿Cómo que me caí? ¡Ay! Yo ni la puta. ¿Por qué? Ay, Dios, estaba muy bueno eso, está muy bueno. Y vos también, ¿para qué me chocas? No sé cómo se libera tan rápido, yo no puedo tan rápido. ¿Un macro, dice? Ah, me la deja, me deja, me deja. Lleva a tu amigo. Ay, Lleva a tu amigo, dice. ay, loco, eso lleva a poner. Ay, pero las encontré en muy raro en un lugar de atada. Ajá, aquí estaba. Aquí estaba atada en arriba jugando póker y estaba atada ahí. Digo, what the fuck. Vamos a saludar. Hola, hola. Sentí. Hola, pues vos también. La... No, No, pero ¿cómo era para agarrar? No entiendo cómo era. They belong to the goddamn crazy house. para agarrar que. Agarrate hacia atrás con la espalda. No. Bueno, ya está, me está saludando mucho ya. Materiales, manuales, Está documentos. dando miedo. Mira, cómo me persigue, mira. Ya, cómo me persigue. No. Flip. Ya, sí. Mierda, me caigo. No entiendo qué tengo que hacer. Pero qué quieres hacer, no entiendo. Comerciante. Ah, Welcome, mister. Let me know if I can help you find something. All the essentials. Dice que lo busque en la tienda general, a ver. ¿A dónde? tienda general. La tienda general, pero no sé cuál es la tienda general, o sea, hay un montón de tiendas. ¿No será una tienda, la tienda? No entiendo nada que dices. Ahí está. ¿Qué? ¿No será la tienda? La tienda normal. ¿Dónde? Tienda normal. Tira. Me puedes subir.
Ah, no, seguro sos una pisada. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pará, Ah, pará. no. O sea, vos, desde aquí creo que no se puede. Aquí, desde aquí debe ser puede. Dale. A ver. No, pues Ah. está bien. No, déjala a la chica. ¡Ah! eh, ¿Se puede? sí se puede. Para desde aquí. A ver. Está. No, pero tienes que estar más a la derecha. Tienes que estar más a la derecha. Aquí. Aquí se puede. Vos también eres lento sos. No, estoy esperando que yo lo haga. Ahí está, sí se puede. Yo sé que se puede, pero no tiene fuerza. Dale. No, ¡ay, lo puede matar! Dale, es aquí. ¿No estás? A ver. Ahora que yo lo haga. Pero ella no sabe. Derecho tiene que estar, ¿eh? ¿Que no? Sí. Desde aquí, dale. A ver si me subí, dale. No alcanza la cuerda. Ahí está. ¿Te faltaba? Ah. No, no se puede. Ah, güey, el mapa. ¿Dónde mierda es? Hey, I'm gonna be watching you. Ah, cerca del campamento dice que es. Pero sí estoy cerca del campamento. General Store me dice. Sacame, quiero hacer algo. Saca, líbrame. ¿Estás atado? Ah. Sí, muchas llevando. Walk, yes. Ahí se está. ¿Qué estás haciendo? Alejate un poco y acercate otra vez. Curso de quién para poder. Vaya caballo. Dale, Mauricio. Pues, soltalo. No. No, se mató. Librate, Mauricio, librate. Ay, me rendí. Ah, sí, creo que se puede. Que es feo. Pero ¿por qué no me aparecen? ¿Qué? ¿Por qué no me aparecen los iconos? Acepta, hija, acepta, 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 Decirle que acepte. acepta. Uy, 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 uy. Acepta, hija, acepta. ¡Ay, mira el que va a hacer! Ay, mira, no quise. ¡No, mira! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No!
¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Cómo hago para no hacer eso? O sea, yo quería empujarte nomás, a ver, no se puede empujar así nomás a la gente. Wow, demasiado bruto son, ¿no? Me aficias a nomás, Sí. Ay, no, no, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Pero no me aparece nada. Hija, ¿no has visto a Krebs? A Krebs, Krops, no sé cómo se llama. Crepúsculo. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, el tipo ese que está en el campamento. Wow. No te puede pegar encima. No te puede pegar. Ah, no. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, vos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Loco! Ay, no tengo más balas. No. Sí tengo, sí tengo. No. No, me vas a matar. ¿Y le mandó para que acepte? ¿A qué? ¿A la chica? No le mandé nada. Va a aceptar, les he dicho. ¿Para qué? Y no, no dije nada de eso. A la cuadrilla, no sé qué. Si ni vos estás. Me van a poner. Espera que me matan estos. Dale, mátame. Tanto falla nos tiró. Mátame. Ahí está. No entiendo. ¿A dónde mierda hago eso? Vamos a la cosa. Al correo. L 12 los cornudos, reformar, invitar, vamos a invitar a todos los que están cerca. A invita a ella también. Va, ella, no sé si es ella, o sea, personaje femenino tiene, pero... ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me buscan por... no sé. Por choro. Ya, porque estoy, ya viste, ya. Por feo. Por feo. Ajá. Al final te cambiaste de personaje, ¿no? No me has visto que estoy con una gabardina. Pero el aspecto, digo yo. No me acuerdo, che, creo que sí. Que dijiste que no estaba en Full HD, pues no. Ah, que sí, se le parecía viejo, no sé qué. Le cambió algunas cosas. A ver qué tenemos nuevo. Pero no hay nada nuevo. ¿Para qué me llamas? Qué estúpido que es. Bueno, vamos a visitar todas las tiendas, no sé qué quiere que haga.
vamos al campamento primero. A ver qué hay. ¿Estás usando el Dead Eye? ¿Estás usando el Dead Eye? Sí, ¿por qué? Me parece el mapa. Ajá. No, me caí. Y te No, me muero. ¿Estás jugando con auriculares o con parlantes? ¿Yo? Sí, Con auriculares. porque te escucho todo. ¿Qué escuchas? Los silbidos, los disparos, el Dead Eye, todo. Ah, aquí ve. Tiene micrófono dentro del auricular. ¿Qué? Qué bueno te doy fe. Ah, purchase a butcher table. ¿Por Ah, qué me ¿qué? putan? Otra vez. ¿Quién me compra qué? Una tabla. No, o sea, una mesa tengo que comprar. Equipamiento supongo que será. Butcher table, ahí está. Por 15 de oro. 15. Deluxe Campfire. Bueno, voy a comprarnos esto. Por 15 horas encima. ¡Ay, me dolió! ¡Ay, ay, ay! Listo, ya soy comerciante nivel 1, a ver. Ah, ahí nomás me dice la misión. Ah, bueno. Ahora vamos a trabajar. Bueno, pará, voy. ¿Qué me están buscando? Pará, ya vuelvo. Before I drag your corpse out of here. What the hell? Stop it, goddammit! What the hell is this? Goddamn bastard! I'm gonna make you regret this, you dumb piece of shit. Goddamn Cock-sucking bastard.
Wait, no. No, no, please. To get on. Ay, ¿con quién mierda se hablaba? Me olvidé. Y volvemos a la ¿Con quién se normalidad. hablaba? N. Ah, porque hay un niño rata en mi carrito. Está hablando. ¿Qué te dice? White, White me dice que espere y me dice, "Ay, esperé y se subió". Niño rata, qué culo. Estás muy lejos, a ver. No. Vaya, termina. Va. Ya, allá hay un coso. Para hacer una misión. Un coso. ¿Qué es un coso? No sé, para defender a alguien. Escucha Ah, ruido de espaldas. Bueno, ahí voy. I need some luxury and repose in my twilight years. If there's a fellow on this green Una earth misión who random. deserves a drink more than Como me lo de today, recién, que estaba I'd like to el meet hombro him. ahí atado o con el Anyway, perito que te lleva una cosa. keep ya. ¿Piensas en ti o vienes? Estoy yendo. Ah, ya necesito comprarme un nuevo caballo, la puta madre. Uy, me va a estar... Vení, dale, vení, el otro tipo también viene. Bueno, ahí voy. Ah, aquí está el niño rato. Háblale. No sé qué dice. Dale, vení. Tengo... Te transportó el tipo. ¡Ay, Mauricio, vení! ¡Ya no! ¿Dónde estás? Yendo aquí. Bueno, bajate el caballo. Más fácil. No estoy en caballo. Ah, con razón. No, igual sí estaba, pero... Se quedó sin energía y bueno, por eso fui caminando. Corriendo. Caminando, mira el tipo. Date por muerto, dice. Me pegó feo, me pegó feo. ¿Dónde está? Ahí está. Muerto. Bueno, ¿dónde vas? ¿Se va camino solo? ¿Sí? ¿Por dónde camina? ¿Pagan? ¿Pagan? Ya me subió el honor. Pero va a evolucionar. 28 de experiencia, $5. ¿Nada más? Ah, qué pobre. Eso le robaba, para eso le ayudaba. Pero lootea un montón. Para eso les Para. ayudaba. Joven, ¿Qué? dice. Crime Reporter me dice.
¿Qué me reportó? ¿Me dice qué? ¿Qué hice? Estoy aquí. Crimen reportado, se acabo de ayudar a la gente. Ahora no puedo lootear lo que maté. ¿Cómo es eso? Creo que son dos, no sé qué es. Hay una más ahí, sí. Ah, allá hay un coso. Para sacar el mapa tesoro. Vení. Ahí vamos. Dale, caballo. No, ¿qué hace? No es tonto que ni siquiera iba rápido. Pará, déjame. O sea, vamos juntos. ¿Lo ves el mapa que no? Como que aparece. Rojo. Ah, sí. ¿Has visto la gabardina? Está buena que no. ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Aquí, acá. En la tienda. Vamos a matar todo, dale. ¿Para dónde están? No hay nadie. Ah, ya. Tiene metralleta. Está. Y otro más con metralleta, Ah, ya. Ah, estás abajo, weón. Yo me ocupo lo que están arriba. Voy a hacerlo de abajo. Ah, no, pues están adentro. Hay que entrar por ahí. Está dentro del coso. Ah, no tengo más. Yo pensaba que estaban arriba. Uy, ¿dónde ¿Hay uno? este? Ajá, había uno que estaba al lado. Abajo, adentro está, vení. Ah, ahí voy. Mierda. ¿Te moriste? Sí. Me caí. Mátalo que están afuera. Voy. Te viniendo un montón. ¿Dónde estás? Ah, sos vos. Se va a matar a vos. ¿Están adentro? ¿Estos son? Sí. Hay uno que viene desde arriba. Mira, arriba hay un montón. Yo mato adentro. ¿Estás a todos? Sí. No, todavía me parece que hay unos. Ya un montón todavía, que mata a todos. Recién aparecen, boludo. Ay, cago en ti. ¡Ostras! ¿Qué fue eso? De hecho, una pistola. ¿Qué hace el otro? Hay una satisfacción enorme con matarlos así, cuerpo a cuerpo. Hay uno más al fondo, se me hace. Ahí vino uno. Ahí vienen dos. 3 en caballo vienen. Vamos a matar. Bugueate esto. ¿Aparecen? Ah, abajo ¿Desaparecen? están. No, son Abajo. afuera. Vení. Ahí vienen. Es que Allá. el jefe se rinde cuando está todo muerto. Uno más quedó ahí está. ¿Matas? Bueno. Sí. Mato al que está dentro. Ahí está, ahí se rindió el... Listo. Looks like I was running with the wrong gunman, huh?
Carlos escapa, ¿no? Si no, se te va a bajar o no. Ya. Ah, dice que lo deje escapar. Yo dije escapa. No sé a quién me dice, pero... Al líder. Que acaba de salir corriendo por cosa. Nada aquí adentro. Pero aquí... No, ya saqué todo. Aquí queda uno. ¿Cuál era? Ahí está. O sea, no. No, pues subí, dale que puedes, dale que sí se puede. Sí se puede, dale, esforzate, salta. ¡Salta! Dale que sí se puede. Dale, tanto te cuesta. A ver, déjame a mí, salto de una. Ahí está, dale, mete la pata, metele. No tiene fuerza. No tiene fuerza el caballo. Caballo de guerra, entre comillas, ¿viste? No, para, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo que vos siempre puedes y yo no puedo? No. No. ¿Quién entró? O Maurix. ¿Quién entró? Yo, Tito Martiel, pues de quién salió. Está... Ajá. Ya lo decimos de edad. Silencialo, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lío, no me acuerdo quién. Yo lo silencio una vez, de vuelta de silenciar. Después no sé si Palacio o JJ lo silencia. Ah, pero ¿cómo se silencia? A ver. Está No, muteado. Pero vos no puedes. Ahí está. Ahí está. Está, gracias. Gracias. ¿Vos puedes? Yo sí puedo. ¿A qué crees? ¿No ves que tenemos el mismo rango? No. Ah, Mauricio Ramiro. Sí. Ah. ¿Qué escuela teníamos un rango? Ya está trabajando el gorrito. ¿Lo mató? Materiales, donar materiales. ¿Qué quieres? We're well stocked for the time being. I suppose this will do. Ahora todo. Excellent. Thank you. Venía aquí a donar todas tus cosas. Ah, no, ajá, ya 2 veces. Pero dale, no necesitas. ¿Qué quieres que te done? Todos animales muertos que tienes. O No. sea, componentes animales. No tengo. Y tiene. Y vamos a mi casa también. Hay que cazar. No, pero vamos a seguir a la noche, ¿estás? Ah, ¿te vas? No, ya no voy Sí. a estar. No, tan tarde ya no voy a estar. Voy a jugar ahora, no sé, unas 2 o 3 horas más, tal vez, máximo. ¿Y qué hora no van? Ah, bueno. No, yo no digo más del sueño de ti. Contra dormir. Y bueno, voy a dormir más. No puedo. Pues llover. Me asusta. ¿Yo qué? Bueno, si mañana seguimos. ¿Mañana querías? Mañana es... Mañana es jueves. Ya se termina la semana otra vez. ¡No! ¡Ay! Estoy cagado. Bueno, che, nos vimos. A ver. ¿Qué? Que sí. ¿Que sí qué? ¿Que sí nos vimos? No sé. Chao.
there's not just one specific bar of supplies. There's materials and supplies, and both are technically supplies. But materials, starting out with them, basically what they are is they're any kind of hunting material. So if you have like pelts, animal parts, carcasses, those are materials. You need to donate those to crypts. Those you cannot buy those. You need to actually go out in the world and need to find those specific animals. It doesn't matter what animal it is, but some will give you more points than others. Now, when you hit level 11 with the trader, you will actually get more points in your materials section for perfect pelts and carcasses. Now, the question is, should you give crypts carcasses or should you give him pelts? Now, he will not take meat. Make sure you guys keep that in mind. He will not take meat. He will only take pelts and carcasses and animal parts. So for meat, you still want to give that to the butcher. So if you're skinning, make sure to give that to the butcher, because I was doing a lot of missions trying to get animals for crypts, and then I realized I had a lot of meat left over, and I just gave it to the butcher. Now, the question is also, do you give him carcasses or pelts? Give him carcasses. This is different than the butcher. Don't get this confused with the butcher. If you're trying to go for money with the butcher, it's better to skin the animals, sell them the meat and the parts and the pelt. But if you're trying to get points with materials, you're trying to get your materials bar up in the trader business, you want to give him carcasses. On the side here, you will always see how many points that carcass will give you. Now you guys see, I have the role upgraded. I had the role upgraded specifically for level 11, so my perfect pelts and my perfect carcasses, they get even more points. So you guys see the carcasses, they give you way more points than the pelts. So whenever you have an animal, make sure that you give him carcasses instead of giving him pelts. Now, I know what people are going to say. People are going to say, but I can only carry one carcass at a time. That's true on your horse. That's why you want to buy the hunting wagon. Now, the hunting wagon, you unlock that at level 10. You want to get that as soon as possible. So when you hit level 10, get that hunting wagon. And the hunting wagon is going to help you out so much. How the hunting wagon basically works is it's a big storage for your pelts and your carcasses. And in the wagon, you can hold, I believe, up to 50 pelts and 5 carcasses for medium and large animals, or 5 large animal pelts. And how I would recommend doing this personally is I like to go hunting in the snowy region of the Amberinos up on the tall mountains in the Grizzlies. And the reason that I like this area is for a number of reasons. The first reason is there's very few people up here. I almost never see players up here. It's probably the most isolated part of the map. And the reason is because when you have a lot of people in an area, I notice the animal spawns tend to get messed up. So if you have a lot of activity in an area, the animal spawns are pretty bad. So that I don't really have a problem with up here. Second reason is this area has some pretty good animals. It has a lot of whitetail deer, large elk, bighorn sheep, and third, if you are tracking animals, it's pretty easy to actually find them in this area because you don't even need eagle eye. You can just look at the snowy tracks and you can just catch them that way. So when you're up here, what I like personally doing is to make sure that I don't mess up on a pelt. To get a perfect pelt or a perfect carcass, what you need to do is you need to go for a heart shot or a head shot. But what I like to do is if I'm hunting one animal, just one animal, what I do is I lasso that animal. If it's like a deer or a medium animal, most of them you can lasso. You lasso them, and then all you basically do is you go up right next to them and you just take out the knife and you just kill them with the knife. And when you do that, it's pretty much a perfect pelt. I do this to make sure that I don't mess it up, that I don't miss, that I don't hit another part, and then the pelt starts getting messed up. Now, if you're hunting a group of animals, this is where the hunting wagon comes in. Now, don't spawn the hunting wagon and just ride around with it. Now, I notice a lot of random people, what they tend to do is they spawn the hunting wagon and just ride around with it. The hunting wagon is not as fast as your horse, it's not as agile as your horse, and you're going to be wasting a lot of time going off road, going off hills. You hit a rock, you'll flip the hunting wagon, and it'll get destroyed. Hey, seid ihr? Hast du bisher noch nicht teilgenommen zu unserem Online-Seminar? Dann hast du einen Fehler gemacht, denn dort gibt What I personally do, and it's been pretty successful for me, is I ride around on my horse, since it's more agile than the hunting wagon, and I try to find a large group of animals. Like right here, I found a group of bighorn sheep. And what I did was I took out my bolt-action rifle, because that's the rifle, that's the gun that you're supposed to be using to get a perfect carcass or a pelt. Make sure you know what gun you're supposed to be using for each animal. It'll tell you when you aim at that animal and give you a little bit of information. For the bighorn sheep, in this case, it's the rifle. Now anyways, I'm aiming at all 3 of those bighorn sheep. I'm going to use Deadeye. I'm going to go for a headshot, because you go for a headshot, kills them in 1 shot, and it also ensures a perfect pelt or a perfect carcass. Now, I got 2 out of 3.
I missed one, and then I went after that one, and I got him. Now, what I do at this point is I tell my horse to flee. So I tell my horse to leave the area, and I spawn the hunting wagon. Now, to spawn the hunting wagon, you gotta go in the interaction menu, you gotta go to stables, and then vehicles, and you spawn the hunting wagon. And if you're near a road, it will spawn there. Now, I'm warning people, sometimes the hunting wagon will not spawn. There's a glitch where it won't spawn. It just does that sometimes, but most of the time it's worked for me. Now, I spawned the hunting wagon right here on the road, and what I do now is I just collect all 3 sheep, and I just put it in the hunting wagon. This is a lot easier than me riding around the hunting wagon trying to find animals. I can find the animals quicker if I'm just on my regular horse. Now, what happens if you take out a group of animals, a large group of animals, and you're not near a road, and you basically want to put them in the hunting wagon? Now, what you can do in that case is take one carcass and put that on your horse. And the another carcass you want to lasso, because the large carcasses, medium large carcasses, you can lasso them. Just don't skin them, because if you skin it, you can't lasso it. The other carcasses, if you have 3, 4, if you have more than 2, skin those. But take the perfect one, put it on your horse, and then the other one, just lasso it. Like right here, I couldn't spawn the hunting wagon in this area. I think it was glitching out. So what I did in this case was I couldn't spawn the hunting wagon, and I put the large elk pelt, I put that on the back of my horse, and then I took a lasso, and then I just dragged the carcass all the way to the town of Coulter, and here I was able to actually spawn the hunting wagon, and then I put it into a hunting wagon. Now, your horse, it can also carry one, so long as you're in the lobby. If you leave the lobby, whatever is on that horse will disappear, but whatever you put in the hunting wagon, it will stay there. Even if you go to another lobby, even if you shut off your game, it'll basically save there. So even if you are perfectly stocked up on materials, you have materials up all the way, if you see a large group of animals, what you do at that point is kill them, put the carcasses inside the hunting wagon, because you never know when you need it. The trader, it'll basically keep producing, and then before you know it, you'll be low on materials, and then you'll be like, oh no, I don't have any materials, and then you'll have to go out looking in the world, and you could be producing supplies in that time. So whenever you see an opportunity, store carcasses, store them into your hunting wagon, and keep them. Now, how does the timer work for the trader? I tested it, and for the trader, basically, if you are full of materials, full on supplies, and you have continuous production, basically, it takes about 2 minutes for a unit to produce. 2 minutes. Roughly 2 minutes, 120 seconds for a unit to produce. There's 100 units max, and that would basically take about 3 hours, 3 hours and 20 minutes to produce, I believe. So it's probably going to take longer than that. It's probably going to take about 3 hours and 40 minutes, more, probably more, maybe up to 4 hours. And the reason is because you're going to have to do resupplies in the meantime. Whenever you are low on supplies, you are going to get a notification from Crips, which actually brings me to my next point, supplies. Now, supplies were that second bar that I was talking about. Supplies are different. Now, supplies, you can purchase them, similar to GTA, you can purchase them for $20. It will take roughly 10 minutes for them to be delivered, and they'll be there, and they'll be producing. Now, in GTA, I tell people to buy supplies, not to steal supplies, but here, I personally recommend stealing the supplies, at least early on. And the reason that I recommend stealing the supplies is because you get a ton of XP, a lot of XP for stealing the supplies. So, especially if you get the 4-bag mission, where you're stealing 4 bags of supplies, you will be getting about 500 XP per bag. So that would be close to 2,000 XP, around 2,000 XP, and if you have the Outlaw Pass, you'll actually be getting 25% more XP per each bag, so you'll be getting like 625 XP per bag. That is a ton of XP, so make sure to do these supply missions. When you get past level 20, I guess at that point it's up to you whether you want to buy the supplies or not, if you don't want to deal with the resupply missions, but the resupply missions, they will also give you a little bit of material, so keep that in mind. So early on, I personally recommend stealing these bags, and here's another tip, guys. What I've noticed is honor does actually play a role, at least with the trader. Now, I thought that honor was useless. It was pretty useless before this update came out, but one thing that is actually pretty important here, at least from everything that I've seen, and a lot of my friends have also tested this, and we've tested it together, if you have really low honor with the trader, and you start up a resupply mission, almost always you will be stealing the supplies. You'll be stealing either a wagon, or you will be stealing bags, and you'll be bringing it back to your camp. But if you have high honor, what you're going to basically be doing is you're going to be doing a hunting mission. You're going to have to find a specific pelt for a hunter. There's going to be a hunter in that area, and he's going to tell you, I want this pelt, I want this type of animal, and you have to find that animal and then bring it to him, and then he gives you the supplies at the end of the mission. Now, the stealing missions are much easier. No sabe... ¿Cómo se llama? ¿Si bajó al palacio ahora? No, no sé. No escucho nada de él. Bueno, me voy yo nomás, nos vamos.
than the hunting missions. My friends did a hunting mission where they had to find turkeys once, and they spent so long on that mission, and the timer expired, and they couldn't even find the turkeys, and they just failed the resupply mission. So if you're planning on doing resupply missions, keep your honor low so that you have the steal missions spawning. Because the steal missions, they're just much easier to do than the hunting missions. And I understand if you're playing the bounty hunter a lot and you're taking targets alive, your honor will go up, but just try your best to try to keep it low, at least a little bit lower than the middle, because if you have it right in the middle, you could get either a steal supply mission or you could get a hunting mission. You want to avoid those hunting missions. They're pretty annoying. Steal supply missions are much easier. 2.500 € hat Stefan innerhalb der ersten 2 Stunden mit Trading verdient. Elke verdient zum Beispiel eine... Okay, so here we are now at the end, and I'm going to be talking about sales and how they work. Now, when you first start out the trader business, you can sell a maximum of 25 units, and you get the small delivery wagon. This wagon you can get by default. You don't have to purchase it. It comes with the business. Now, if you want to sell more than 25 units, you got to get the medium delivery wagon. And the medium delivery wagon is 50 units, up to 50 units, and if you want to sell more than 50 units, you have to get the large delivery wagon. I believe that one is $875, and medium wagon, I believe, is $500. Hunting wagon, I believe, is $500 also, but we already covered the hunting wagon. But regardless, you're going to be spending a lot of money on these wagons, but don't worry, because you're going to make your money back relatively quickly. It's pretty easy to make money with a trader. Now, unfortunately, you cannot purchase just a large wagon. You can't avoid purchasing the medium one. If you're just hoping to get the large wagon and you don't want to spend money on the medium one, well, unfortunately, you're going to have to, because if you try to purchase the large wagon before the medium one, it'll actually take you to the medium one, so you still need to purchase that. It's unfortunate, but you need to do it. Now, with sales, I personally recommend when you level up and you get past, before you get to level 10 and you unlock the large delivery wagon, I recommend just selling at 25 units, sell that, keep selling that, make some money from that. It'll also give you some good XP. And then when you get a medium wagon, sell 50 units. That'll give you some good XP, some good money. And then when you get the large wagon, only sell pretty much 100 units. Because when you sell 100 units, if you do a local delivery, you get $500. If you do a long distance delivery, you get $625. Now, what is the difference? Local distance, similar to GTA, local distance is going to be closer to you, and you're going to get less money, but it's going to be safer, and you're going to be in defensive mode. I personally recommend selling the long distance one. It's a little riskier. Paths are farther, and also people will see you. People will see you, and they will actually be able to steal your shipment. If people are a high enough level, they will actually be able to see the trader wagons from a farther distance, and they can actually kill you, and they can actually steal all the goods. So you want to really keep an eye out for players, but that's why I recommend checking how many players are in the lobby. Check how many players are in the lobby. The less people in the lobby, the better. You don't get a high demand bonus with the trader business like you do in GTA. In GTA, you get a % bonus back per each person in that session. For this business, you don't get that. So the less people in that lobby, the better. Now, if you have friends, get them to help you with this. Get them to help you with this. It might be a little bit of a boring ride. It usually takes around a minimum of around 8 minutes. That's the fastest that I've ever done it, is an 8-minute drive. But maximum I've seen around 15, possibly even 20 minutes if you're really slow on it. It's going to be a pretty long ride. It might be kind of boring. And from what I've seen, there's 2 types of delivery missions. There's the first mission where it's deliver the goods, and that's it. Second mission where you deliver the goods, but there's going to be a ton of enemies spawning. You just kill them, and the mission is over. Now, for your friends that are helping you, you want to help people. If you are not even selling something, if somebody asks you, hey, can you help me sell my wagon? Help them sell it. And the reason is, you get a ton of XP, but not only do you get a ton of XP, you get a ton of money. If you help somebody sell a small shipment of 25 goods, you get $39. If you help somebody sell 50 goods, you get about $93. And if you help somebody sell 100 goods, you get over $300. $300 just for helping somebody sell their business, sell their trader business. You can see right here, this is the money that I got for helping my friend. Now, what I like to do when I'm selling with my friends is I have one friend riding in the front with me, and that's in case one of us gets shot, the driver gets shot, the other person can just take it over and just get out of that area. The other friends, I usually have one friend riding up a little ahead, one friend in the back, and then if I have anybody extra helping me, they'll usually be scouting up ahead, they'll be riding further up and just checking out to see where people are. Stay away from towns. Go around towns, because usually towns are going to have a lot of people in them, and you don't want to drive the wagon through the town. Trust me, you don't, because all you need is just one idiot to go after you, and it could ruin your sale. If the wagon gets destroyed for some reason,
apparently you lose 20% of the product and you have bags basically spawning, or I should say large pelts, and you just take that to the drop, and it depends how many posse members you have, but still try to get the full wagon to the destination. Carry explosive rounds. Carry explosive rounds because you can one-shot anybody that goes after you. I keep explosive rounds solely for the reason of defending my cargo seals. And you just get it to the area and you get over $625. And the final tip that I'll give you guys is what location should you sell from, or it doesn't even matter what location to sell from. You will sell from whatever location your camp is at. I personally recommend selling from Gaptooth Ridge. It's right here at the end of the map on the far left side near New Austin. And the reason I recommend selling from here is because when you sell from here, you're pretty much going to be going through New Austin, so you have an idea of the route that you're going to be taking, and also because very few people are going to be at the edge of the map here. It's going to be very few people here, so you don't really have to worry about that much player activity. I recommend this route, and I don't know if you're necessarily going to get this route or you can get a random route, but I did this once, and I took the route, and I got there in around 8 minutes. That's just my personal preference. And also, stay away from fields. Take the roads. Always take the GPS road. The only time you want to cut across fields with the wagon is if it's like a complete clear field and you're fully confident with that area and you know that route, because all it takes is just one rock. One rock. Run over one rock and your wagon will snap, break, and you could lose pelts on it. So just take the road just to be safe. Avoid the rocks and avoid some really bad terrain. I like going through New Austin because it's mostly desert, it's flat, and I can see where players are coming from. I can see them in the open, in the desert, I can see where they're coming from. If I take it from like Lemoyne, or I take it from like Van Horn, around those areas, a lot of trees, a lot of areas people can hide. At least here, people don't have that many places to hide, and the roads are relatively safe, but that's just my personal preference on the route. Let me know if you guys have a better route, and also, if you guys know anything about raids, let me know down below, but apparently the raids in this game, they are very rare. Your camp can get raided, but it's extremely rare. I've been playing the trader business for 9 days now, and I have not been raided, and I don't know one person that has been raided, so it's pretty rare. Let me know if you have been raided, what happens there exactly, but I wouldn't really worry about it too much. So that's pretty much it for my guide here. I hope that you guys enjoyed it. If you have any extra questions, comments, or concerns, let me know down below. I'll try to reply to as many people as I can. If you guys enjoyed the video, drop a like, and if you're new to my channel, enjoy my content, subscribe, and I'll see you guys in the next one. Take care, everyone.
I'll take whatever I can get.